fin de semana tendríamos que estar juntos en la transpersonal y bueno, y estamos de alguna manera juntos, lo que pasa es que cada uno en su casa, ¿no? Pero a mí me gustaría que hiciéramos una lectura importante de todo lo que está ocurriendo y no desde el punto de vista de si es correcto o no es correcto, si el gobierno falla o no falla, no, eso no tiene más importancia, sino qué es lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo, qué me está aportando, que esta es una historia, pero también tengo que ser un poquito crítico en lo que está ocurriendo ahora. Yo tengo algo de responsabilidad o no, y eso es importante. Llevamos mucho tiempo hablando en la formación, llevamos mucho tiempo hablando de muchas cosas, ¿no? Pero me gustaría hacer un poquito de hincapié en cosas importantes, y sobre todo en el momento de ahora, como son los valores, como es el miedo, como es el compartir, como es el ser solidario con los demás, sobre todo en ¿estoy viviendo la vida que quiero vivir o no? ¿O es una vida que quiero cambiar? Entonces me gustaría hoy hablar un poquito de eso, porque lo que está ocurriendo no es porque sí. Tenemos muy claro que todas las cosas son para algo, ¿verdad? Lo tenemos claro. Bien. Entonces me gustaría que reflexionarais y que vierais, ahora que de alguna manera tenemos tiempo, y aunque no tengamos tiempo, tenemos una situación que nos la muestra, y aunque no nos la muestre a nosotros directamente, la vemos en nuestro entorno, me gustaría que miráramos un poquito hacia atrás. Y ese mirar hacia atrás, eso que ya ha sido, que no es, pero que asumiéramos un poquito la responsabilidad de qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué hemos hecho cada uno de nosotros para poder llegar a una situación de este tipo? Y está claro que yo esto me lo puedo mirar desde dos perspectivas totalmente distintas. Desde, oye, yo no tengo ninguna culpa, aquí eso ha llegado y yo no tengo que cambiar ni aprender nada. Bien, pero lo que ocurre es que no se trata de culpas, sino se trata de situaciones. Entonces, cuando llegamos a este punto, vamos a llamarle social, punto de entorno, que evidentemente debería provocar un cambio sustancial e importante en la manera de ver la vida, entonces yo aquí sí que tengo que mirar mucho qué es lo que ha ocurrido atrás. ¿Qué cosas hoy, por ejemplo, veo que puedo prescindir que antes no podía prescindir? ¿Qué cosas veo hoy que son distintas a las que eran hace 2 meses atrás? ¿Qué ha cambiado en mí en este mes en cuanto a prioridad del tiempo, por ejemplo, prioridad de personas, prioridad de situaciones? Y todo esto yo lo tengo que hacer un enfoque y verlo atrás, y verlo muy claro. Ver el grado de miedo, hasta dónde me está llegando, hasta dónde me está afectando, el grado de miedo que ahora tengo por la situación. El qué será, qué pasará, cuando termine eso. Y eso es algo que es muy común en estos momentos, evidentemente. Pero si hacemos un análisis no demasiado profundo, veremos que ese miedo también lo teníamos antes. Veremos que hay muchas cosas, si hablamos de compartir, de ser solidarios, si hablamos desde esa perspectiva, si hablamos de alguna manera tener una salud a nivel de consumo, unos hábitos de moverme, veré que hay muchas cosas que ahora no puedo hacer. Pero que no pueda hacer esas cosas no quiere decir
que me sienta mal. O sí. ¿Puedo sentirme mal o puedo no sentirme mal? Entonces, me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre este tema. Antes hemos hablado un poquito de la ansiedad, de la preocupación, del malestar, del qué ocurrirá. Bien, ¿dónde está esa seguridad que nos movíamos? ¿Dónde está esa certeza de que todo iba tirando, todo iba funcionando, pero una certeza que en realidad era certeza o era quiero que eso sea así? Porque fijaros que ahora todo se está moviendo. Estamos hablando de sectores importantes donde económicamente van a tener, pues bueno, momentos complicados. Estamos hablando de personas y familias que van a tener momentos complicados. Estamos hablando de una incertidumbre impresionante en lo que va a ocurrir mañana, y no lo sabemos. Pero, ¿dónde estoy yo? Y eso es lo importante. ¿En qué campo me muevo yo? ¿Me muevo en el campo de la incertidumbre o me muevo en el campo de aceptar lo que está ocurriendo ahora en este momento? Como hemos hablado muchas veces, aceptar no quiere decir eso es lo que hay y qué le vamos a hacer. No, sino aceptar la responsabilidad de ese momento. ¿Qué hago yo ahora en este momento en mi vida? ¿Me paro? ¿Entro en la pena? ¿Entro en la queja? ¿Entro en el juicio? ¿O intento ser algo distinto a lo que era? Me podréis decir que eso es muy difícil, porque claro, ¿cómo voy a ser distinto si lo que estoy haciendo es que me han parado mi actividad o han parado el poder salir y el relacionarme con las personas? Me gustaría que analizáramos muy profundamente todas esas cosas que llamamos vida, todo eso que nosotros llamamos nuestra vida, en realidad, ¿qué son? Eso que nosotros asentamos estos cimientos tan profundos, en eso que llamamos vida, en realidad, ¿qué son? Porque vemos que cualquier cosa, un virus muy pequeñito, cualquier cosa, hace tambalear todo un sistema. Pero yo me haría una pregunta, y para mí esa pregunta es importante. ¿Este sistema nos sirve? Y cuando hablo de este sistema nos sirve, no lo digo desde la perspectiva de la política, de la economía, no hablo desde ahí. O sea, no es cuestión de echar culpas fuera, de que los demás son responsables, de que si el capitalismo, que si el comunismo, que si el gobierno. No. Ahí es donde nos perdemos. Porque yo empiezo a ver a una sociedad fuera de mí, echo las culpas fuera de mí, y no tengo en cuenta una cosa, que yo formo parte de la sociedad. Es más, yo soy mi parte de sociedad. Yo soy responsable y corresponsable con todos los demás. Pero fijaros, en el entorno, el miedo que todo esto está generando. Casos de desesperación, casos de angustia. Y eso lo está generando porque estamos acostumbrados a vivir de un modo determinado y nos cuesta mucho cambiar eso. Estamos acostumbrados a movernos de un modo determinado y nos cuesta mucho cambiar eso. Estamos en un mundo donde la mayoría, si habláramos, diríamos que no estamos de acuerdo de cómo funciona, pero nos cuesta mucho cambiar eso.
Y todo eso nosotros lo podemos ver externamente, porque verlo externamente es fácil. Veo fuera, veo a los demás. Pero ¿qué ocurre si yo doy la vuelta a la película y me la pongo dentro? Porque quizá a mí también me cuesta hacer cosas distintas. Quizá a mí también me cuesta moverme de una manera distinta. Quizá a mí también me cuesta esos cambios. Hemos hablado muchas veces en la formación, muchísimas veces hemos hablado del tema del miedo. Y hemos llegado a la conclusión de que el miedo, en la mayor parte de historias, es el miedo al cambio, ¿verdad? Tenemos claro que es eso. Es ese no sé qué va a ocurrir, no sé qué va a pasar, quizá sea malo, quizá no sea malo. Entrar en ese mundo de preocupación constante en la que estamos inmersos, que en realidad no deja de ser otra cosa que el querer controlar la vida. Pero no solo controlar mi vida, sino quiero controlar la vida de los demás. Quiero que los demás hagan lo que yo quiero. Quiero que la vida sea como yo quiero. Aunque la vida que yo quiero implique a los demás, me da lo mismo. Quiero que se hagan cambios a mi medida, aunque esos cambios impliquen a los demás, me da lo mismo. Quiero que todo sea más suave a mi medida, aunque eso no sea suave para los demás, me da lo mismo. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Y sé que de alguna manera somos conscientes, porque si no fuéramos conscientes, evidentemente ahora no estaríamos hablando así. Entonces, somos conscientes de eso. Pero tenemos que empezar a ver a los demás como a nosotros mismos. Tenemos que empezar a ver a los demás como parte de nosotros. Porque yo tengo que hacer un giro. Y el giro, que como todo en el trabajo personal es muy fácil, o es muy simple. Vais a decir simple. Claro que no es fácil, pero es simple. ¿Qué es? Mirarme a mí. Testarme a mí. Porque cuando yo veo la sociedad, me estoy viendo a mí. Entonces, desde ahí me gustaría que empezáramos a coger todo lo que ha sido la manera de movernos, de relacionarnos, y ponerla ahora, en este vacío, en este canasto, y decir, de todo eso, en realidad, ¿qué es importante? ¿Y qué no es importante? Y eso es algo que yo tengo que reflexionar. Y me da lo mismo, o me debería dar lo mismo, que yo esté trabajando, que no tenga ningún tipo de problema económico, porque yo continúo trabajando y con eso yo ya tengo suficiente. O sea, a mí eso me implica relativamente. Ya. Pero es que hoy, el que está trabajando, mañana puede dejar de estar. Lo que hoy ve en su entorno, que teóricamente no le implica, mañana le puede implicar. Porque todo este movimiento que está ocurriendo, y sin entrar de si es responsabilidad de unos o de otros, eso me da lo mismo, sino lo que está ocurriendo ahora precisamente es para que nos revisemos a nosotros qué podemos aportar primero en nosotros, en que la vida sea algo distinta, en que las situaciones externas sean algo distinta. Cuando me muevo a través de ese pequeño o gran egoísmo social, esa pequeña o gran competitividad social, ese compartir tan pobre que tenemos,
Porque fijaros lo que nos cuesta compartir, y sí podemos compartir con la gente que está más allegada a nosotros. En realidad, si lo analizo, compartir con personas que tengo unas connotaciones emocionales. Pero ¿y con los demás? Hablamos de la sociedad. ¿Y nosotros? Entonces es un momento importante para que todo eso que no nos gusta, empecemos a mirarlo, empecemos a verlo, pero no como un simple espectador, sino como el protagonista, porque yo formo parte de eso. Entonces, en realidad, la vida que yo llevaba es la que quiero, porque si es la vida que quiero no hay ningún problema, pero en realidad es la vida que quiero, ¿o no? Y si no es la vida que quiero, o la que anhelo, o la que me gustaría, pero es la que hay que vivir, porque ahí también estamos muchos, ¿realmente tengo que vivir esa vida? ¿Realmente vale el esfuerzo de vivir esa vida para el día de mañana? Porque ya vemos hoy lo que es el día de mañana. Lo que está ocurriendo, con todo el perdón del mundo, es una tontería. Es un virus que está infectando personas y que bueno, que sí, que es importante, pero fijaros, dentro de la relatividad de lo que es el mundo cotidiano de cada día, este pánico social que nos ha entrado en lo que está repercutiendo. Daros cuenta de eso, porque no van a morir más personas de coronavirus que de hambre en el mundo. De eso podéis estar seguros. Y ahí no ocurre nada. Pero tenemos pánico, porque esto ha llamado a nuestra puerta. Esto lo tenemos en el corralito, en el jardín, en los vecinos, en nosotros. Esto ha llamado a la puerta. Entonces ya eso me preocupa. Pero la verdad, si analizo todo eso, veré que donde yo estoy entrando es en el juego del miedo, en el juego de la inseguridad, en el juego del qué va a ser y qué va a pasar mañana. En realidad, mucho miedo al virus no hay. Hay más miedo a lo que va a ocurrir mañana. Porque todos sabemos que morir vamos a morir, ¿verdad que sí? Aquí no se queda nadie. Nadie tiene el VIP para quedarse aquí. Pero en realidad, a lo que tengo miedo es a no saber qué es lo que va a ocurrir mañana. El pánico social que se está montando y estamos sufriendo no simplemente es por la enfermedad. Me gustaría que eso lo mirarais un poquito y que de alguna manera visualizarais ese miedo en vosotros y en vuestro entorno. Y que ese miedo, que en realidad también es nuestro, nos hiciera reflexionar. ¿Cuánta vida estoy perdiendo por miedo? ¿Cuántas cosas dejo de hacer por miedo? ¿Cuántas cosas hago por miedo? ¿Por qué soy tan vulnerable al miedo? ¿Por qué soy tan manipulable con el miedo? Y la respuesta es muy fácil. Porque tengo miedo.
Pero a estas alturas del partido, en vosotros, eso ya no vale. Eso ya no vale. Porque el miedo, precisamente lo que hace es apartarme de ese proceso de trabajo que me tiene que llevar a la libertad, a la responsabilidad, a la confianza. El miedo me aparta de ahí. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Primero, hacer ese análisis profundo y ver realmente dónde estoy, qué lugar ocupo yo en mi vida y después qué lugar ocupo yo en la sociedad. Pero después tengo que hacer un nuevo ejercicio que este mes está calentando motores y como eso va a tardar un poquito más, pues supongo que vamos a tener tiempo de hacer la práctica. Y es volver a crearme a mí mismo de una forma distinta. Claro que no sabemos cuál. Nunca la sabemos. Nunca se sabe. Pero lo que sí está claro, que me tengo que reinventar y me tengo que recrear de nuevo. Pero eso no es nuevo, porque eso también lo hemos hablado muchas veces en la formación. Tengo que estar constantemente creando en cada instante de mi vida. Ahora quizá lo podamos ver un poquito más claro eso. Porque quizá ahora empecemos a ver que todo lo que me servía, que todo lo que yo estaba agarrado, ahora no lo tengo. Dispongo de tiempo y tengo que empezar a hacer cosas nuevas. Y cuando hablo de hacer cosas nuevas, no hablo de trabajos nuevos, que sí o no. No hablo de eso. Hablo de cosas nuevas en mí, de maneras nuevas de ver la vida en mí, de maneras nuevas de relacionarme en mí, de maneras nuevas de valorar en mí. De eso estoy hablando. Porque desde ese cambio profundo en mí van a salir cosas nuevas. Y es las que necesitamos. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar de verdad lo que ahora está ocurriendo? Primero, apartando el miedo. ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo máximo que puede ocurrir? Repito, la muerte. Vamos a morir todos. ¿Miedo a qué? ¿A que me quede sin trabajo? Bien. ¿A que me quede sin dinero? Bien. Claro que eso es duro. Claro que eso es complicado. Pero es lo que es. La situación que hay es esa. Y a quien le toque bailar con esa situación, es lo que hay. Y tengo, como siempre hablamos, dos opciones. O me enfado, o no me enfado. De mí depende. O lo veo desde un punto de que eso es una gran oportunidad y reto para mí, y de ahí saco pasión e ilusión, o me enfado, me hago pequeñito, echo la culpa a los demás, y me hundo. De mí depende. No depende de nadie más. Los que tenemos ya cierta edad, sabemos, hemos vivido en carnes historias parecidas a esta. Es más, historias peores que esta. Las hemos vivido. Crisis importantes,
Y no hablemos los que ya son mayores, que han vivido incluso una guerra. Hemos vivido cosas muy importantes, cosas muy fuertes, crisis económicas muy profundas. Y siempre se ha salido. Siempre se ha continuado. Claro que hay gente que ha quedado en la cuneta. Claro que sí. Y si no hablamos de enfermedad, sino que hablamos de un tema económico, de una crisis económica, claro que hay gente que ha quedado en la cuneta. Pero si se hace un trabajo de valoración importante, veríamos que esa gente que se ha quedado en la cuneta, quizá, solo quizá, es lo que necesitaba. Porque mucha gente que se ha quedado en la cuneta ha salido. Y todo pasa. Todo lo bueno tiene un final. Y todo lo malo también tiene un final. La historia no es esa. La historia es por qué yo estoy inmerso en el miedo. ¿Por qué estoy en un momento social donde prima la comodidad? Donde prima el apartar el dolor. No aceptamos el dolor. Donde prima el yo estar bien. Y desde ahí yo tengo que hacer ese análisis. Y un análisis profundo. Muy profundo. Porque desde ahí es donde yo voy a poder cambiar mis valores. Voy a poder cambiar mi sistema de creencias. Voy a poder cuestionarme a mí mismo si lo que yo creo que soy es en realidad lo que yo quiero ser. O me dejo arrastrar por la marea, por lo socialmente correcto. Yo tengo que empezar a moverme desde ahí y empezar a mirarme. Hablábamos antes de la ansiedad, ese miedo al futuro. ¿Por qué estamos todavía preocupándonos de las cosas? Cuando sabemos que desde el preocuparse no podemos ocuparnos. Entonces disfrutad, vivir el instante, los que trabajáis y los que no trabajáis, los que puede ser un problema económico o no, los que pueden tener un problema de salud o no, da lo mismo, es mucho más profundo que eso, es mucho más alto que eso. Es darme cuenta de si realmente la vida que yo tenía me sirve plenamente o no. Los mecanismos donde yo me movía me sirven o no. La estructura social que yo tengo me sirve o no. Porque ya estamos en un momento donde, como he dicho antes, estamos viendo muy clarito que la seguridad no existe. No sé qué más necesitamos. Quizá tenemos que empezar a ver todo eso en profundidad. No en simple comentario que puedo hacer con mi pareja o con mis padres, o esos diálogos que nos gustan tanto, ¿no? De criticar a todo lo de fuera. Quizá tenemos que empezar a mirarnos a nosotros y ver realmente mi grado de responsabilidad en mi escala de valores, dónde lo tengo colocado. Porque solo puedo cambiar yo. Y si yo pretendo
que una sociedad, o una familia, un entorno, un pueblo, un país, una sociedad, sea distinto, el primero que tiene que cambiar soy yo. Porque si no, queridos míos y queridas mías, no tengo el más mínimo derecho de protestar. Entonces el cambio empieza por mí. Y ahí es donde se produce el milagro. Si cada uno de nosotros somos capaces de cambiar algo, nuestro entorno más directo lo verá. Y desde ahí, cada vez habrá personas, más personas, que se van a sumar a este cambio. Pero para eso, primero, tengo que mostrar. Y para poder mostrar, primero, lo tengo que poner en mí. Y si no se hace el cambio, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero seamos responsables de que si no queremos ese cambio, las cosas van a continuar como continúan. Y cuando hablo de las cosas, repito, no hablo de políticos, banqueros, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de sociedad, estoy hablando de comunidad. En definitiva, estoy hablando de mí, porque yo formo parte de todo eso. Entonces, valdría la pena empezar a testar, a mover mis valores, esos valores que a mí me sustentan. Empezar a ver cómo me muestro, cómo me manifiesto a los demás. Si desde el miedo o no desde el miedo, desde el agradecimiento y del compartir o desde la reserva. Entonces valdría la pena que diéramos un repaso grande a todo eso que tanto tiempo hemos estado hablando, que hemos desmenuzado en la formación, la confianza, el miedo, la evolución. Hoy nos toca práctica. Y es importante que veamos eso, porque a veces la práctica individual, sabéis que cuesta. Nos cuesta verla, nos cuesta hacerla. Hoy lo tenemos muy fácil. Podemos verlo en nuestro entorno y podemos practicarlo en nuestro entorno. Entonces, aprovechemos estos instantes que para mí son maravillosos, aprovechemos estos instantes para hacer un trabajo de verdad. Pero un trabajo de verdad, no desde la cabeza, un trabajo de verdad desde la práctica. ¿Cómo le hablo a ese vecino de abajo que tiene miedo? ¿Cómo le hablo a mi madre que está despotricando del gobierno? ¿Cómo le hablo a mi compañero de trabajo que está con una ansiedad impresionante porque si lo mandan para casa no va a poder pagar la hipoteca? ¿Qué muestro yo a esas personas? ¿Qué soy capaz de mostrar yo a esas personas? Que no solo sean palabras. Porque ya no es el momento de las palabras. Hace tiempo que ya no es el momento de las palabras. Es el momento de hacer, mostrar. Centraros un poquito ahí. Centraros un poquito en todo eso, porque de verdad que vale la pena. No entremos en la desesperación, en la angustia, en la inseguridad, en el miedo, porque no vamos a sacar nada.
desde ahí. Lo único que vamos a conseguir va a ser paralizarnos y dejar de vivir. La vida es eso, lo que está ocurriendo. Eso es la vida. Momentos buenos, momentos malos. Momentos preciosos, momentos horribles. Sensaciones de satisfacción, sensación de insatisfacción. Es un ciclo. Y que ese ciclo es imparable. Ahora tenemos la prueba. Soy capaz de sentirme bien con lo mal que está todo lo externo. ¿Soy capaz de sentirme bien? ¿O no? Entonces, reflexionar un poquito sobre todo eso, porque creo, y lo creo firmemente, que vale la pena. Vale la pena ver este momento como una gran oportunidad para que yo pueda salir de una forma distinta y que muchos yos puedan salir de una forma distinta y seamos capaces desde ahí de hacer una sociedad, de hacer una comunidad también distinta, donde podamos vivir desde el compartir, en lugar de estar como estamos, donde las carencias emocionales se puedan solucionar, porque cada uno va sin máscaras, cada uno puede ir mostrándose como es, porque en esa comunidad y en esa sociedad se instaura el respeto. Y nos apartamos ya de una vez de la crítica y el juicio. Entonces, vale la pena que hagamos ese trabajo, pero como siempre, puedo hacerlo o puedo no hacerlo. Entonces, empezar a abrir los micros